Vamos a resolver un problema de tiro parabólico. Tiro parabólico. Entonces, en el tiro parabólico lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos aquí nuestro sistema. Este sería el eje de las X y este sería el eje de las Y. Y tenemos que una partícula sale disparada con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo, con un ángulo de tiro de 45 grados. Entonces tu partícula sale disparada y realiza un tiro parabólico. El tiro parabólico sería así y pega acá. Entonces lo que tenemos que calcular aquí es, pues, este sería el vector de velocidad inicial. La velocidad inicial sería igual a 25 metros sobre segundo. Y el ángulo de tiro sería sería el ángulo teta y es de 45 grados. Teta, ya lo puse allá, es de 45 grados. Y la velocidad inicial es de 25 metros sobre segundo. Y nos piden calcular cuál es el tiempo en alcanzar la máxima altura. Tenemos que calcular el tiempo, tenemos que calcular la máxima altura también, o sea, tiempo en alcanzar su máxima altura, y el tiempo de vuelo, el tiempo total que está en el aire, y tenemos que calcular el alcance, R, que sería el alcance. Tenemos que calcular esas cuatro cosas. El tiempo en alcanzar la máxima altura, el tiempo de vuelo y el alcance. Entonces tenemos que la máxima altura va a ser esta de aquí. Aquí tenemos que esta sería nuestra H máxima altura. Y para calcular eso, primero tenemos que calcular el tiempo que se tarda este proyectil en ir desde el origen hacia este punto que vamos a llamar el punto A. Y vamos a calcular el tiempo que se tarda en recorrer esa distancia, la que está en cafecito. Lo primero que tenemos que hacer es, pues, utilizar nuestras fórmulas. Las vamos a escribir aquí. Tenemos que H máxima es igual a la velocidad inicial por el seno de teta por el tiempo menos 1/2 de G T al cuadrado. Tenemos que la velocidad final en y al cuadrado menos la velocidad inicial en y al cuadrado es igual a menos 2g delta y. Tenemos que, la otra fórmula que podemos usar aquí es la que dice que la velocidad final en y, es igual a la velocidad inicial por el seno de teta menos gt. Esa es la que nos va a servir. Y vamos a calcular primero el tiempo en alcanzar la máxima altura. Tenemos que la partícula sale disparada desde el origen y a medida que va subiendo, sus componentes velocidad van cambiando. Tiene una componente que se llama velocidad en la dirección de X y tiene una componente que se llama velocidad en la dirección de Y. Y la velocidad en la dirección de Y cada vez va disminuyendo en magnitud a medida que se va acercando al punto A. Tenemos que la velocidad en Y es primero esta velocidad en y luego a medida que sigue subiendo, esta velocidad inicial se va haciendo cada vez más chiquita, la velocidad en Y cada vez se va haciendo más chiquita, hasta que llega al punto A, en donde el punto A, lo que va a suceder es que ahí la partícula se detiene porque va a cambiar su trayectoria. Ahora en vez de subir, va a empezar a bajar. Entonces, en ese punto, en el punto A, la velocidad en Y es igual a 0, o sea, la velocidad en Y empieza a disminuir hasta que se hace 0. La velocidad en Y se hace 0 en el punto en donde la partícula va a cambiar su trayectoria y ahora en vez de seguir subiendo, pues va a empezar a bajar.
Entonces ahí tienes tú que esa velocidad es 0 y eso es igual a la velocidad inicial por el seno de teta menos gt. Y lo que podemos hacer aquí es despejar para el tiempo porque es lo que estamos buscando, el tiempo en alcanzar la máxima altura. Y tenemos que velocidad inicial por el seno de teta entre g te va a dar el tiempo en alcanzar la máxima altura. Y la velocidad inicial es 25 metros sobre segundo y eso lo vamos a multiplicar por el seno de 45 grados. Seno de 45 grados. Y eso lo vamos a dividir entre 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y tenemos que el tiempo en alcanzar la máxima altura es 25 metros sobre segundo. El seno de 45 es 0.7071 entre 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos que se nos van a eliminar, ¿qué se nos elimina? Se nos elimina los metros con los metros, los segundos con el cuadrado y 1 sobre segundo pasa para arriba y el tiempo te va a quedar como 1.8 segundos. Este es el tiempo en alcanzar la máxima altura. Acuérdate que tienes arriba tienes 1 entre 1 y abajo tienes 1 sobre segundos, entonces 1 por 1 queda como 1 y 1 por segundo queda arriba, queda como segundo, 1 por 1 queda 1 aquí y 1 por segundo queda segundo arriba, entonces tus unidades quedan en segundos, ¿ok? Y ya tienes la primera respuesta. La primera respuesta dice que este tiempo es de 1.8 segundos. Y ahora encontremos la altura máxima. Para encontrar la altura máxima podemos aplicar la formulita que dice que la altura máxima es igual a la velocidad inicial, que sería 25 metros sobre segundo, que multiplican al seno de 45 grados, que sería 0.7071 por el tiempo, pero el tiempo ya lo tienes, es 1.8 segundos, lo tienes que elevar al cuadrado, menos, lo voy a poner aquí abajo, menos 1/2 de la gravedad, que sería 4.9 metros sobre segundos al cuadrado, que multiplica a 1.8 segundos elevados al cuadrado. A este no es al cuadrado. Ahora sí estamos bien. Porque el primero es, este no es al cuadrado, el cuadrado es el otro. Entonces tenemos que H máxima es igual a multiplicar 25 por 0.7071 por 1.8 te va a dar 32. Y tienes que, en este caso, los segundos se van a cancelar con los segundos y te quedan puros metros en tus unidades, menos 1.8 al cuadrado y luego lo multiplicas por 4.9. 4.9 sale de que la gravedad es 9.81, lo divides entre 2 y te da 4.9. Entonces, ahí tienes que eso va a ser alrededor de 16 y también vas a eliminar, estos te van a quedar como segundos al cuadrado, entonces se van a eliminar con estos segundos al cuadrado y te van a quedar metros aquí. Y ya tienes tu altura máxima va a ser de 16 metros, más o menos. Ahí tienes tu altura máxima. Y ahora vamos a calcular, bueno, ya tenemos la altura máxima que son 16 metros. El tiempo de vuelo es nada más 2 veces el tiempo en alcanzar la máxima altura, porque si te fijas esto es simétrico. El mismo tiempo que te tardas en ir desde el origen hasta el punto A es el mismo tiempo que te tardas en ir desde el punto A hasta el suelo otra vez, hasta llegar al suelo otra vez. Entonces ya tienes el tiempo en alcanzar la máxima altura.
ese tiempo es de 1.8 segundos. Nada más lo multiplicas por 2 y tienes el tiempo total de vuelo, o sea, el tiempo que te tardas en el viaje, el tiempo que estás en el aire. Entonces sería 2 por 1.8 segundos y eso te da 3.6, ¿verdad? Eso te va a dar 3.6 segundos. Y ahí lo tienes. Y ahora lo que te falta es el alcance. Entonces el alcance, vas a usar una fórmula. La R quiere decir alcance. Y puedes usar una fórmula que dice que el alcance es velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2θ entre g. Y tenemos que la velocidad inicial es 25 metros sobre segundo. Esto lo vamos a elevar al cuadrado. Y el seno, θ es 45 grados. Entonces 2 por 45 te da 90. Sería el seno de 90 grados. Porque tienes que, aquí es 2 por 45. Y eso te da 90 grados porque el ángulo que te están dando al inicio es de 45 grados. Entonces 2 por 45 te da seno de 90. Y aquí es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y el alcance, lo voy a escribir aquí, el alcance va a ser igual a 25 al cuadrado. El seno de 90 es 1. El seno de 90 es 1. Entonces da 25 al cuadrado entre 9.81. Y eso te va a dar aproximadamente 64 metros. 64 metros. Entonces el alcance sería de 64 metros. Ahí lo tienes, 64 metros sería el alcance. Vamos a ver las unidades. Aquí tienes metros sobre segundo, pero los tienes que elevar al cuadrado. Entonces te va a quedar metro cuadrado sobre segundo cuadrado y eso lo vas a dividir entre metros sobre segundos al cuadrado. Segundo cuadrado se cancela con segundo cuadrado y el metro se cancela con el cuadrado del metro. Y sí, las unidades te quedan en 64 metros. Y ahí tienes un problema de tiro parabólico en donde la trayectoria ahora es en 2 dimensiones porque ahora te mueves sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. Y tienes tus respuestas, 1.8 segundos para el tiempo de máxima altura, altura máxima de 16 metros, el tiempo de vuelo es 3.6 segundos y el alcance es de 64 metros. Y luego seguiremos